¿Usted no sabe quién soy yo? No. 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 ¿Y sabe quién es él? Sí. Digo, no. Pues a propósito de su anuncio, en este TVT vamos a recordar el episodio que protagonizó Nicolás Gaviria, pero también otros ciudadanos que creyeron que por tener cierto nombre, cargo o fama, podían saltarse la autoridad y desafiar a las autoridades. Pero antes de empezar, un anuncio importante. No intente hacer en casa ni en ningún lugar lo que va a ver en este TVT, pues de hacerlo podría resultar multado por violar el código de policía. Ahora sí, comencemos con el caso de Nicolás Gaviria, uno de los más recordados y replicados en redes sociales. Ocurrió a principios de marzo de 2015, en plena zona rosa de Bogotá. El joven tuvo un problema con unos taxistas y cuando los uniformados se acercaron a solucionar el altercado, Gaviria, que en ese entonces tenía 29 años, se salió de sus casillas y aseguró: ¿Calma? ¿Me va a pegar? ¿No sabe quién soy yo, güey? También amenazó a los policías con enviarlos hacia el Chocó. Usted no sabe quién soy yo, weón. Yo se lo mando a Chocó. Como si eso fuera un castigo. Incluso aseguró que era sobrino del expresidente Gaviria, pero el exmandatario salió a desmentir esa afirmación. El 17 de diciembre de ese año, Gaviria le pidió perdón a los uniformados. Y ahora, en pleno 2019, quiere lanzarse al Consejo de Bogotá bajo el lema "Usted ya sabe quién soy yo". Aunque quiere llegar al cabildo con el apoyo del uribismo, parece que este colectivo político no lo va a apoyar. Amanecerá y veremos. Otro caso muy recordado ocurrió en Medellín. Esta vez la protagonista fue Melissa Bermúdez, quien agredió e insultó a 2 agentes de tránsito luego de que estos le pidieran una prueba de alcoholemia a su padre. ¡Que se lleven el... Yo sé quién sos vos y vos y vos. Pero ¿saben quién soy yo? Al final de la discusión, la mujer golpeó a los 2 agentes de tránsito y a uno de ellos le dio un cabezazo y dijo la famosa frase que ya todos conocemos. En diciembre de 2015, la joven, que en ese entonces tenía 20 años, le concedió una entrevista a la revista Soho. Allí le pidió perdón a los miembros de la Secretaría de Movilidad de Medellín. A esta lista se suma el caso de Hernando Zabaleta Echeverri, el ex candidato a la Cámara por Bogotá, quien el año pasado agredió verbalmente a la patrullera Karen Granados, después de que ella le impusieron comparendo por estacionarse en una vía de la capital. En el video, Zabaleta hace referencia a su salario. Ponga el parte, póngalo. Yo me gano 20 veces más que usted, póngalo. A que su mamá trabajaba en la Contraloría. Y estoy esperando a mi mamá, que es una funcionaria pública de la Contraloría General de la República, pero esta señora está abusando. Entonces necesito que me manden una patrulla. Mami, venga para acá. Y hasta amenazó a la patrullera con destituirla. ¿Me escuchó? Mañana tiene una quejita disciplinaria. Ese partecito son 300.000 pesos. A usted la hago destituir. Aunque al principio Zabaleta se quejó de que el comparendo fue puesto de manera incorrecta, la Secretaría de Movilidad defendió a la patrullera y aseguró que el comparendo fue puesto correctamente. Incluso la entidad le suspendió temporalmente la licencia de conducción porque encontró que debía 4 multas. La patrullera lo denunció ante la Fiscalía el año pasado y paradójicamente él también a ella. 2 meses después de este episodio, otro caso similar ocurrió también en Bogotá. Esta vez, un hombre agredió a los policías que pretendían multarlo porque supuestamente estaba haciendo sus necesidades fisiológicas en un espacio público. Vean ustedes el video que obtuvo City TV. ¡Oficial! ¡Sos un suboficial! Mira, ni siquiera tenés un año de antigüedad, por eso debes saberte. El hombre le dice al policía que tiene una incontingencia urinaria y por eso se encontraba orinando en la calle. Los casos que mostramos en este TVT son solamente unos pocos frente a los muchos que suceden en Colombia y además son solamente una cara de la moneda, pues sabemos que algunos policías a veces se aprovechan de su autoridad para pasar por encima de los derechos de los ciudadanos. En todo caso, el mensaje que les queremos dejar hoy es que ni su apellido, ni su círculo familiar, ni mucho menos el cargo que usted tenga en su trabajo le da derecho para pasar por encima de los demás. Así que, ojo, sea buena gente, cumpla las normas y cuando no las cumpla, asuma sus responsabilidades para que así no tenga que pasar por encima de los derechos de los demás. Nos vemos en el TVT de la próxima semana. Entonces la prédica de hoy se llama
Pues no. Pues no. Pero tenga pendiente eso cuando leamos este pasaje. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Quiero que las frases que escuchó, las actitudes que vio, lo lleven a pensar mientras pasamos por el texto que vamos a leer esta mañana y que es muy importante. Dice la Biblia así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios bendice su vida y la mía a través de la palabra. El título del sermón de esta mañana es Negándome al yo. ¿Cómo es la cosa? Dígalo fuerte. Negándome al yo. El amor al yo es el fundamento de toda depravación. Quiero volver a repetir eso. El amor al yo es el fundamento de toda depravación. Y la única forma de negarse a él es con la palabra. Si usted notó, el énfasis del apóstol Pablo es que va a haber tiempos peligrosos, pero no habla de los tiempos. ¿De quién habla? ¿Sí notó? Dijo, también debes saber que habrán tiempos peligrosos. Y uno esperaría que después de eso, ¿qué dijera? ¿Cuáles tiempos? Huracanes, no sé. Pero ¿qué es lo que empieza a decir? Habrá hombres, ¿y cómo encabeza la lista? Amadores de sí mismos. De tal manera que cuando uno mira el texto de Pablo a Timoteo, tiene tres secciones. La primera describe lo que va a pasar. La segunda describe a Timoteo como hombre que no ama el yo, porque no es parte de lo que acaba de describir. Y la tercera, la única manera
de poder contrastar y de negarse al yo. Eso tiene 3 secciones ese pasaje. Pablo, el apóstol, está encarcelado en Roma cuando escribe esta epístola. Por segunda vez. Esta es la segunda vez que Pablo está en Roma. Su muerte es inminente. El apóstol Pablo sabe que esta vez no va a salir ileso. El apóstol Pablo sabe que de esta lo van a matar. Y en virtud de saber lo inherente de su muerte, Pablo hace como una especie de testamento. Y se lo escribe al que él considera su discípulo más cercano, a su alter ego. De alguna manera, Pablo le escribe a Timoteo como le escribe a un papá a un hijo. Y usted nota que el tono del pasaje es de alguien escribiéndole con mucha confianza, alguien muy íntimo, muy cercano. El apóstol Pablo, que sabe que va a morir a manos de Nerón y que conoce que la iglesia está bajo la más cruenta persecución a manos de él mismo, el apóstol discierne por el Espíritu que se va a venir unos tiempos peligrosísimos en virtud del amor al yo. Un amor al yo sin precedentes. Un amor al yo que va a ser el común denominador de los que habitan la tierra. Un amor al yo que va a hacer que los tiempos que vienen sean cada vez más peligrosos. ¿Pero por qué? Porque el amor al yo no le importa al otro. El que sea el amador de sí mismo, el otro no le importa. Y como no le importa, simplemente su actuar y su pensar está pensado ¿en qué? En sí mismo. El otro, de malas. Entonces Pablo, el apóstol, le dice a Timoteo en el último versículo que le aclara el poder que tiene la escritura y le dice: mire, la única manera de no sucumbir ante ese espíritu de amar al yo es con la escritura. No existe otra forma de no formar parte de ese grupo que generará tiempos peligrosos, a no ser por el efecto de la palabra, por el poder de la palabra en el individuo. Si yo no me someto a ese poder de la palabra, indefectiblemente voy a formar parte de los que se aman a sí mismos. Y de esa lista que lo pone a uno a temblar, ¿sí o no? Cuando uno lee la lista que el apóstol Pablo describe, yo no sé usted, pero cuando yo la leí, yo hubo un momento en que me quedé ahí en el comedor y se me aguó el ojo, porque yo dije: qué fácil es formar parte de esa lista. ¿No? ¿Quiere que se la lea otra vez? Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. ¿Le suena familiar? ¿Hay gente así en el mundo? Pero escúcheme antes de que entre en el cuerpo propio del sermón. La carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en un momento histórico tan particular como el que está pasando la iglesia, la escribe a un pastor que dirige una comunidad, Éfeso, donde está el templo de la diosa Diana. Y Pablo le escribe al pastor pensando en el pastor y en la iglesia, no en el mundo. Queriendo decir que es muy posible que yo sea cristiano y aún así forme parte de la primera lista. Que yo puedo ser parte de una comunidad y ser alguien que se ama a sí mismo, pero que no ama a los demás. Que toda mi vida está centrada en mí y que el otro no me importa. Y entonces tengo que hacerle una pregunta obligatoria sin que me la tenga que contestar abiertamente. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha dicho a otro: usted no sabe quién soy yo?
Hermano Wilson en la mina. No, no estoy diciendo que lo haya hecho, no, ni más faltaba. No, aclaro, porque si no, aquí van a decir, usted no sabe que yo soy el dueño, soy el socio aquí, que son acciones, haga caso. Hermano Felipe Cárdenas, usted no sabe que yo soy el abogado, ustedes no saben de esto nada. No, solamente estoy dando ejemplos, no estoy diciendo que es así, ¿no? ¿No? Ya. Dick me dice, no, ni me vaya a preguntar, ni me ponga como ejemplo, pastor. ¿Usted no sabe quién soy yo? Esposo, ¿usted alguna vez no le ha dicho a la esposa, usted no sabe quién soy yo? Porque de alguna manera no se puede leer este tercer capítulo de Pablo a Timoteo sin el contexto. Pablo no le escribe a Timoteo lo que le escribe sin tener en cuenta eso, ni mete la escritura, porque sí, la mete ahí desde el contexto que le está hablando, para mostrar que el único recurso, el más poderoso que existe contra el yo es la escritura. ¿Es qué? La escritura. Diga, contra mi yo, la escritura. Mira al que está al lado y dígale, contra tu yo, la escritura. Y entonces Pablo dice, negándome al yo, en primer lugar le dice a Timoteo, con su enseñanza. ¿Con su qué? Y por eso voy a leer y a repetir la misma frase. Toda la escritura es inspirada por Dios, ahí está el poder, y útil para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Y por qué la escritura con su enseñanza tiene poder para que nos neguemos al yo? Pues fácil. Esta palabra enseñar es didasco en griego. Y literalmente traduce ayudar a alguien a crecer. Abarca la idea de guiar, nutrir, de formar creencias, de enseñar a actuar. Ahora bien, enseñar en este contexto no forma parte o no tiene que ver con error, con cometer errores. No, eso no es didascos. Didascos no parte de un error, sino de un desconocimiento. Voy a repetir eso. Didasco no es corregir a alguien por estar haciendo algo mal, sino enseñarle a alguien algo que no sabe. Y entonces Pablo dice, el yo, hay cosas que no sabe. Por el contrario, ¿cuándo ha visto a usted a alguien con un ego como el de yo que crea que necesita saber? No. De hecho, la persona que tiene amor por sí mismo cree que se la sabe todas. Por eso él no acepta nada de nadie, porque cree que él es la última Coca-Cola del desierto. Entonces la escritura llega y le enseña lo que él no sabe, para demostrarle que él no sabe, no que sí sabe. Y se lo voy a colocar con ejemplos que hace la escritura. Cuando yo llegué a Niausa a predicar la palabra, a extender el evangelio en Niausa, la mayoría de los hermanos, hablando de su papel como esposo, de la administración de los recursos, siempre me decían lo siguiente: pastor, si alguien hubiera venido antes y nos hubiera enseñado. Porque ellos creían que sabían, pero no sabían. Por eso, si yo me quiero negar al yo, he de someterme al poder didascos de la escritura, a que me enseñe lo que yo no sé. Y ahí el yo se doblega. Cuando yo puedo decir, venga, yo no sabía eso. Es que no sabía. Pequé de ignorante. ¿No es acaso lo que pasa en el hombre cuando llega a los pies de Cristo y empieza a escuchar lo que la Biblia dice del esposo? ¿Cierto? Que inmediatamente dice, oiga, yo no sabía eso. Yo no sabía. Entonces, ¿su yo empieza? Ahora,
Él no escuchaba a la esposa, pero cuando escucha que Dios dice que su esposa es el que ser negó, la que se le opone, la ayuda idónea, empieza a escucharla porque aprendió lo que no sabía. Sin embargo, nos puede pasar que nuestro yo no quiera someterse al poder didasco de la Escritura, a que ella nos enseñe. Y mientras nosotros no nos sometamos al poder didasco de la Escritura, el yo sigue gobernando. Recuerden que Pablo comienza su discurso diciendo que van a venir tiempos peligrosos por cuenta de gente que no se deja enseñar. O sea, ¿quiénes van a ser los culpables de los tiempos peligrosos? Dígalo con confianza. Nosotros. O sea, cada vez esto va a ser peor por cuenta de que no queremos someternos al poder didasco de la Escritura. Y vuelvo a reiterar, este mensaje en primer lugar no era para inconversos, para un pastor de una iglesia. Porque él también podía, si no se sometía al poder didasco de la Escritura, convertirse en participante de la lista. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, pero tú, ¿pero qué? No pero tú, sino pero tú. Que no es lo mismo, ¿no? Pero tú sigue la doctrina de la Escritura que te enseñaron ¿quiénes? Tu abuela y tu mamá. Y ahí hay un mensaje escondido. Si nosotros queremos que nuestros hijos no sean parte de los Gaviria, de los Zapata, que le andan enrostando a la gente, usted no sabe quién soy yo, hay que empezar a enseñarles desde pequeñitos la enseñanza de la Escritura para que doblegue el yo. Para que no se le olvide, diga didasco. El poder de enseñanza. Y reitero, no a partir de un error, sino de lo que no conocemos. La Escritura es el único libro que le enseña al hombre cosas que él no conoce. Y creo que todos los que estamos aquí somos testigos, ¿cierto? ¿Cuántas cosas ustedes después de leer la Biblia lo hicieron sentir ignorante? ¿A cuántos leer la Biblia los hizo sentir ignorante alguna vez? Levanten la mano, levántenla, porque yo la levanto de primeras. Sí, claro. Uno dice, ¿cómo era uno de bruto? ¿Cómo es que yo no sabía eso? Y todavía recuerdo un hombre de una posición, era revisor fiscal de una de las empresas del esposo de la gobernadora de Cundinamarca de aquel entonces, un católico a ultranza de Eucaristía de 5 de la mañana en el 20 de julio, pero un día haciendo cambio de dial en el radio se encontró con una emisora cristiana y dijo, venga, ¿qué es estos locos, qué es estos que hablan? Y ese día estaban hablando de la Biblia y se compró por primera vez una Biblia y se puso a leerla. ¿Sabe qué decía él después? Nunca me había sentido tan ignorante. Nunca. Y era un hombre culto, estudiado, pergaminos. Pero es que la Biblia tiene ese poder de enseñanza que cuando uno se acerca a ella, uno se siente ignorante. Uno dice, ay Dios, cómo que cerrado en la cabeza. Entonces, en primer lugar, negándome al yo con su enseñanza. Dígale al que está al lado con amor, así con una sonrisa chévere, deja que la Escritura te enseñe, papito, deja que la Escritura te enseñe, mamita, para que el yo no te gobierne. Voy a repetir esta frase hoy incidentemente. El mundo está mal por el amor al yo, hermanos. Eso es lo que tiene este mundo mal. El amor al yo. Eso es lo que tiene mal al mundo. El que el otro no importe nos tiene mal. Y escucha, y el asunto es que no pinta mejor, porque la Biblia dice que eso cada vez se va a hacer más fuerte. Pero el problema es que nosotros no formemos parte de ello. Y en segundo lugar,
Negándome al yo, no solo con su enseñanza, sino con su redarguir. ¿Con su qué? Note que el texto dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, poderío y propósito para redarguir. Y esta palabra redarguir me llama mucho la atención y se la voy a definir de la manera más sencilla. El que es amador del yo tiene sus propios argumentos y creen que es el último argumento. No hay otros argumentos. Pero la escritura tiene un poder y es que ella argumenta con mayor solidez a punto de convencer y derrumbar argumentos. Eso es redarguir. Que la Biblia argumenta, tiene un poder argumentativo que destruye cualquier otro argumento, lo tumba. Gracias a la palabra es que ese hombre que conoció al Señor y fue redarguido por la palabra, el argumento del machismo se le cayó. Y ahora tiene el argumento de la escritura y es vivir sabiamente con su esposa. ¿Qué pasó? ¿Y los esposos dicen? Porque vuelve y juega. Recuerde que esto es contra el yo. Y como el yo tiene unos argumentos, tiene que ser derribado por un argumento más sólido, más fuerte. Y la escritura tiene los únicos argumentos capaces de destruir cualquier otro argumento que no es. ¿Qué no fue lo que hizo la escritura con nosotros? Por ejemplo, con el asunto del recurso. Nosotros teníamos un argumento para manejar la plata, pero vino Dios con su palabra con otros argumentos y ahora nuestra mentalidad cambió. Porque ese poder de argumentar, esa capacidad de la escritura de coger los argumentos por sólidos que sea y derrumbarlos cuando están errados, solo lo tiene la palabra. Y yo pienso en eso y digo, gracias a Dios por la palabra. Estábamos llenos de tantos argumentos raros, pero vino la palabra y los derribó con unos mejores argumentos. Por eso, si la idea es negarme al yo y no formar parte de aquellos a los que el otro no le importa, tengo que dejar que ese poder de redarguir de la escritura me toque. Yo no sé usted, pero a mí me dio mucha tristeza escuchar esos audios. O sea, ¿de dónde acá? No, que es que mi mamá es de la Contraloría. Oiga, eso a uno desde aquí le suena hasta ridículo, ¿sí o no? Uno dice, oiga, coja madurez, peso en esos pantalones, le faltan eso que usted pensó. ¿Sí o no, Alexis? Total. Uno dice, oiga, pero no se las logró. Es que voy a llamar a mi mamá de la Contraloría, mami, venga para acá. Uy, le da uno ganas de... No, pero eso es lo que pasa cuando el yo gobierna. ¿Y qué tal el otro? Lo va a mandar para Chocó, porque mi tío es Gaviria. Oiga, uno dice, eso es el mundo del yo. Y es el mundo al que si uno no tiene cuidado podría uno... Porque ¿cuál es el argumento de esa persona? El argumento de esa persona es que vale por la posición y por la billetera. Pero viene el argumento de la palabra que te dice que tú no eres ni por el apellido, que tú no eres por la plata, sino que eres porque eres creación de Dios. Eso es diferente. Y eso tumba la argumentación, el poder de la escritura. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, no se te olvide lo que te enseñaron, porque esta posición le puede a uno hacer olvidar. Entonces, desde el argumento de que yo soy el pastor, uno puede manipular, maltratar al otro. Pero si a uno no se le olvida y más bien se acuerda que el argumento es que soy pastor para servir, la cosa cambia. ¿Sí notó? Porque allí caben todos, mire que caben hasta los hijos, ¿no? Dicen que los amadores de sí mismos son hijos desobedientes a los padres. Un hijo que desobedece a un padre es un hijo gobernado por el yo. Necesita que la escritura con su redarguir le cambie el pensamiento, le tumbe ese argumento y venga el nuevo argumento donde la Biblia dice obedezcan a sus padres
en todo. En todo aquello, obviamente, que no tenga contravenencia con lo que Dios dice. Entonces, negándome al yo con su redarguir. Pablo no se queda ahí. Y quiero que usted note que Pablo tiene un hilo de pensamiento pedagógico en lo que está diciendo. Primero se enseña lo que no se sabe. Después se tumba el argumento para cambiar lo que traía y que esta enseñanza se implemente. Y ahora Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir. ¿Para qué? Entonces, primero, ¿qué hace la escritura? Segundo, tercero, enseña. Corrige con su corrección. Y esta corrección, esta palabra que en griego es epanortosis, habla de restaurar a una posición recta, de enderezar, de hacer volver al camino y situarlos en un sendero para restaurar. Entonces, el corregir sí tiene que ver con el error. La escritura tiene poder para corregirme. Entonces, ella es la que me dice, eso que estás haciendo está mal. Te saliste de la ruta y tienes que volver a ella. Dígame usted si alguien que se ama a sí mismo acepta correcciones. No. ¿No notan que ellos, entre más las autoridades le decían algo, peor se ponían? Más argumentaban, más improperios, más vocabulario soez, más irrespeto. Oiga, yo digo, tiene que uno estar muy mal en esta vida para darle un cabezazo a un policía. Y para colmo una mujer. Porque uno dice, uno esperaría eso de un hombre, ¿no? Que un callejero, un Felipe Ballesteros en su época más tortuosa. O un Nelson Molano en su época de pelear con todo el mundo y repartir cabeza y pata. No, pero que una policía, que una mujer se le acerque a un policía y le dé un cabezazo, oh mi Dios. Además del riesgo que eso significa, ¿no? No, de pronto al esposo no le hace eso, porque de pronto el esposo, pero eso es un peligro, ¿no le parece a usted? Darle un cabezazo a un policía, eso es meterse en un lío muy serio. Después se la pueden a uno cobrar bastante feo, porque tienen cómo hacerlo. Pero eso es lo que pasa cuando ella no acepta corrección. Y era porque el papá iba conduciendo de edad con el pase y ella tiene cierto nombre, entonces ¿por qué? Y quería pasarse por la galleta al policía. ¿Por qué? Porque no acepta la corrección. En vez de decir, mire, hombre, sí, qué pena, pues hágame el comparendo, pues si la hice ni modos, si hay que llevarse el carro a los patios, pues eso es lo que me gané. Si hay que inmovilizar el carro, perdón, quitarle el pase al señor, pues toca quitárselo, pero no. Usted no sabe quién soy yo. La escritura tiene el poder de corregir esas cosas. Y voy a hacer otro paréntesis aquí. Por eso cuando tú tengas personas que tienen el yo así de elevado, no quieras argumentarle con tus argumentos, háblale de lo que dice la palabra. Porque la palabra sí tiene ese poder para corregir. Es ante la palabra que uno se inclina. Por eso cuando usted es un buen creyente y viene a mí y me cuenta algo y yo le digo, hermano, es que está haciendo algo mal, ¿usted qué me dice a mí como pastor? Sí, pastor, usted tiene razón. Y yo le digo, hermano, compóngase. Bexy, no deje de gritar a Dick. No, mentiras, es un ejemplo. No, hágale por este lado, es que lo está haciendo mal. Alexis, venga más a culto, hermano, que había que venir a la ayuno. No, mentiras, también es no, ya. Y usted no dice, no, pastor, acuérdese que la palabra de Dios dice eso. Por eso es que cada vez yo más me animo a aconsejar, no con postulados psicológicos, no con lo que dice el libro X o lo que dice el libro Y, con lo que dice la palabra de Dios. Doctor Camilo, no sea inhumano. No, conviértase al Señor. ¿Cómo puede ser uno hincha del América? No, algo así, no, mentira, no, eso no. Pero lo que quiero decir es que note que cuando usted
se somete a la palabra y la palabra lo corrige, usted lo que dice es, sí, Señor. Por eso cuando usted lee la Escritura, cuando usted es un asiduo lector de la palabra de Dios y siente que la palabra lo está corrigiendo, usted no se para y tira la Biblia. No. ¿Qué hace usted? A las rodillas, inmediatamente, a las lágrimas, a decir, Señor, perdóname. Claro, porque eso pega contra su ego, pero usted se arrodilla porque se somete al poder corrector y usted dice, sí, me salí, ahora vuelvo a donde es, vuelvo a lo recto, vuelvo a lo que es como Dios dice. Pablo tiene una intencionalidad muy fuerte con su discípulo. Él va a ser de alguna manera quien lo suceda. Y Pablo quiere que Timoteo entienda que esos tiempos peligrosos van a venir, pero que él no debe formar parte de esos tiempos peligrosos, sino más bien ser respuesta a ese tiempo. Es muy triste que cuando nosotros la palabra de Dios nos vaya a corregir, reaccionemos como uno de ellos. Porque entonces somos parte del mismo mal. Entonces, negándome al yo con su corrección. Y por último, Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir en justicia. Esta palabra instruir en original griego es paideia y hace referencia al proceso de crianza de los niños. El proceso de crianza no para que hagan, sino para que sean. Vamos a repetir eso. Una cosa es pautas de crianza que se le da a los niños para que hagan, y otra cosa muy diferente, pautas de crianza para que lleguen a ser, desde su esencia. Y Pablo le dice a Timoteo, la palabra de Dios tiene poder de instruir, o sea, de llevar de la mano a la gente, no para que haga, sino para que sea. Y sea en los siguientes términos, porque dice instruir para qué, dice instruir en justicia. ¿Cuál es el problema primario que plantea Pablo cuando uno lee Timoteo? ¿Cuál? ¿Qué es lo que Pablo dice? Vuelvo a preguntar si es que no me hice entender. ¿Qué problema plantea Pablo a Timoteo cuando escribe? ¿Cuál es el primer problema que plantea? ¿Por cuenta de qué? De hombres malos, ¿cierto? Es lo que dice Pablo. Así lo plantea Pablo. Entonces Pablo dice, mire, hay un tiempo peligroso por cuenta de gente mala, amadora de sí misma. O sea, gente que es mala. Escuche eso. No que hace mal, que es mala. Porque tú y yo hacemos a veces cosas malas, pero no somos malos. Bueno, se espera. ¿Hay diferencia? Claro que sí. Porque es esencia. Hacer es reacción de naturaleza. Entonces Pablo dice, mire, hay gente mala y por cuenta de esa gente mala que se ama a sí mismo van a haber tiempos peligrosos. Se requiere entonces trabajar en el ser para que las personas no sean malas, sino sean buenas. Y para que eso pase, tiene que venir la instrucción de la palabra que tome a la persona como toma un padre a un niño pequeñito y le va indicando cómo ser en términos de justicia. Porque ojo, el yo, el otro no le importa. En la justicia, el otro es lo importante. Por eso el texto termina diciendo eso. Pablo diciendo, la escritura es útil para instruir ¿en qué? En justicia. Otra vez, ¿en qué? Justicia. Y cuando introduce Pablo el término justicia, ¿a quién está introduciendo? Al otro. Diga conmigo, al otro. La escritura es el documento más poderoso que me dice cómo ser con el otro.
Y de eso hay textos desde Génesis hasta Apocalipsis. Los 10 mandamientos. No mentirás. ¿A quién? Al otro. No robarás. ¿A quién? Al otro. No harás falso testimonio. ¿Contra quién? Contra el otro. No codiciarás la mujer del otro. ¿No? ¿Notan? El otro. Y en la Biblia casi siempre que aparece el término justicia hace referencia al otro. No robes el jornal del otro. ¿Y por qué usa Pablo la palabra paidea en griego? Porque eso tiene su razón de ser en el texto. Es que la mejor edad en la que se enseña a hacer a una persona es de niño. Ahí es donde uno le enseña al niño mira, si ves en tu colegio que alguien no tiene que comer y tu lonchera va llena, compártele, ¿o no? Es ahí donde uno le enseña al niño, no te burles del compañero gordito, porque ese es el otro. No te burles del chico que tiene gafas. No te burles del compañerito que de pronto tiene una malformación en una piernita y cojea. Y los que tenemos hijos con ciertas cosas que la gente no tilda normal, sí que sabemos cómo son víctimas de lo contrario. Nosotros que tenemos una hija con una cosa en su piel, sabemos lo que es eso. Y aún así le enseñábamos a ella, no pilas con otro niño. Ves a un niño con síndrome de Down, no te rías de él. Es ahí. Por eso Pablo usa el paidea, la pauta de crianza al niño. Y la escritura, amado hermano, si tú quieres un documento que te enseña a ti, que te instruye cómo tratar al otro, la escritura. En todos los escenarios, me enseña a mí la escritura, me instruye a mí la escritura en términos de justicia, cómo tratar a mi esposa. Claro, ella me dice, él me dice a mí, tú debes amar a tu esposa como Cristo ama la iglesia. Tú debes vivir con ella sabia. Mente como vaso más frágil. Como padre me instruye pensando en el otro que es mi hijo y me dice instrúyelo en su camino, corrígelo a tiempo, no lo provoques a ira. ¿Lo nota? Ese es el poder de la escritura. Tiene ese poder. Y concluyo con lo que concluye Pablo. Dice que todo esto es para que el hombre de Dios y la mujer de Dios, escuche cómo termina el texto, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me encanta. Al fin, todo el fin de todo esto es que no gobierne el yo, sino gobierne la escritura. Y que por gobernar la escritura, el otro sea importante. Cierro haciéndole la siguiente pregunta. Si el mundo estuviera habitado por gente que se ama menos a sí mismos y amara al otro, ¿qué cosas no pasarían? Voy a volver a hacer la pregunta, porque es intencional. Si el mundo estuviera habitado por gente que no se ama a sí mismo, sino que ama al otro, ¿qué cosas no pasarían? Cierto que de todo lo que nos quejamos, no nos quejaríamos. Porque no habría fleteo, no habría robo, no habría corrupción, no habría infidelidad, no habría violencia intrafamiliar, no habría feminismo ni machismo, no habría pederastía, no habría nada de eso. Porque todo eso existe. Porque la gente se ama a sí misma, pero el otro no. Amados, por eso, ¿cómo te hace de bien a ti? ¿Cómo me hace de bien a mí someterme al poder de la palabra? ¿Cómo nos hace de bien tomar tiempo para escudriñarla y someternos a ella?
cómo nos hace bien, así como invertimos horas para leer documentos de nuestra profesión, así como empleamos horas para ver programas televisivos, series de Netflix, así como usamos tiempo para deslizar nuestro dedo en Facebook 10, 15 minutos. Cuán bueno sería para nosotros quitarle mucho tiempo a esas cosas y darle más tiempo a la Escritura, porque de seguro nunca formaríamos parte de ese listado tan triste que Pablo enuncia en los primeros versículos del capítulo 3 a Timoteo, sino seríamos como la segunda parte, cuando Pablo le dice a Timoteo: pero tú, mantente en la doctrina. Tú que desde niño fuiste instruido en las Escrituras por tu abuela y tu mamá, mantente ahí para que tus buenas obras contrasten con las malas obras de los otros. Somos el pueblo de Dios. Nos llamamos el pueblo del libro. El pueblo del libro, porque se supone que caminamos y vivimos al tenor de él. Nuestro manual de enseñanza es la Escritura. Nuestro manual de redarguir es la Escritura. Nuestro manual de corrección es la Escritura. Y nuestro manual de instrucción es la Escritura. Nosotros somos la única esperanza, escuche bien, somos la única esperanza para que el tiempo sea menos peligroso. Voy a repetirle eso. Tú y yo somos la única esperanza que tiene este mundo para que los tiempos sean menos peligrosos. Por eso el extender el Evangelio es una obligación moral, porque entre más gente llegue al Evangelio, más gente será tocada por la Escritura. Y cuanto más gente sea tocada por la Escritura, menos peligro habrá. La pregunta es: ¿te harás tú, me haré yo responsable de esta dignidad como lo hizo el apóstol Timoteo? ¿O solamente formaremos parte de los que se quejan de lo peligroso que está todo esto? Porque yo no veo gente que se queje más del peligro que los cristianos evangélicos. Esta sociedad es una quejadera ni la tenaz. En vez de quejarnos, en vez de levantar tanta queja, lo que debiéramos hacer es no ser parte de ese peligro y mitigar ese peligro con la extensión de la palabra. Colóquense sobre sus pies. Quiero que se tomen de la mano esta mañana ahí donde están. Necesitamos volver a amar la palabra por su poder. Necesitamos ser el pueblo que se deja enseñar, redarguir, corregir e instruir por la palabra. Será la única forma de no ser propiciadores de peligro en esta sociedad tan peligrosa. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y por el poder que emana de ella. Te plació a ti por el Espíritu revelarle al apóstol Pablo esta verdad que hoy vemos y que él ya veía ya en su momento también, porque vio la realidad que era propia de un imperio malvado, pero vio la proyección de un mundo malvado también. Primero quiero agradecerte porque un día tu palabra llegó a nuestras vidas. Y al llegar a nuestras vidas nos dimos cuenta, Señor, de tantas cosas que no sabíamos. Éramos ignorantes. Nos enseñaste con tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque un día veníamos con una serie de argumentos, habíamos levantado una serie de argumentos, pero tu palabra derribó esos argumentos y con nuevos argumentos tocó nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias porque íbamos mal, error tras error, pero tu palabra nos corrigió. Formábamos parte de un mundo
de egoísmo donde el importante era yo y el otro no tanto, pero al instruirnos tu palabra en justicia, entendimos que el otro importa porque tiene que ver con el cumplimiento de tu ley, amarte a ti sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Gracias porque el que ello haya pasado hizo que nosotros no fuéramos propiciantes de tiempos peligrosos, sino mitigantes de esos tiempos. Y ahora yo te ruego, Señor, que cada día que pase en nuestra vida cristiana, tu palabra tenga ese lugar tan importante, que nunca ella deje de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. Porque de ninguna manera, Señor, queremos ser parte de quienes propician tiempos peligrosos. Pero por otro lado también te ayudo, Señor, que al entender esto nazca en nosotros un amor profundo por la Escritura y un amor profundo por hablar de la Escritura. Porque sacaremos a aquellos que son, oh Dios, portadores, avivadores del peligro, y los traeremos a la luz de la palabra para que ellos no sean parte de los que generan tiempos peligrosos. Que tu palabra encuentre en nosotros una cabida tan preponderante como nunca antes, Señor. Clamamos a ti, Señor, y si siendo creyentes, Padre, tu palabra no ha ocupado el lugar que debe en nuestras vidas, por favor perdónanos y haznos caer en la cuenta que la única manera de que el yo no gobierne es si nos sometemos al poderío de tu palabra, de tu Escritura. Te lo pedimos, Señor, esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te libre a ti y me libre a mí de ser parte de los que propician tiempos peligrosos. Que más bien tú y yo seamos los que mitigan esos tiempos. Saluda al que tiene al lado, bendígalo. Tengan un resto de domingo bendecido. Nos vemos mañana en el tiempo de la oración.